En este video vamos a utilizar uno de los conceptos que nos va a facilitar el dibujo cuando entidades se repiten o cuando necesitamos recuperar algún dato que ya utilizamos o que necesitamos definirlo al principio, que es el concepto de variables, es decir, datos a los que podemos volver a recurrir a lo largo del programa sin tener que estar escribiendo su valor cada vez que lo necesitamos. Entonces, vamos a utilizar para eso el programa que hicimos para dibujar los triángulos de Canizza, la ilusión del triángulo de Canizza. Y nos vamos a concentrar por ahora solamente en la ubicación y el tamaño de los círculos. Vamos a comentar el resto del código, ¿sí? Control barra y se comenta. Entonces, si yo ejecuto esto, solamente Processing va a tomar en cuenta lo que no está comentado, que son los comandos iniciales. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero que en lugar de que los círculos estén con un diámetro de 60, estén con un diámetro de 80? Tengo que venir y modificar el valor de 80 en cada uno de los lugares donde ese valor es necesario. En este caso va a salir cualquier cosa porque quedó ahí. Entonces ahora los círculos están con el diámetro de 80. Y así cada vez que quiera cambiarlo tengo que modificarlo. Y si en lugar de hacer una figura del triángulo yo tuviera algún tipo de patrón donde se repite la figura muchas veces, en cada uno de los lugares donde aparece un círculo tendría que ir y modificarlo. Entonces, una idea que yo puedo utilizar es la idea de variable. ¿Qué son las variables? Vamos a ver un poco unos dibujos. La idea de variable es la idea de que yo tengo en la memoria de la máquina, vamos a suponer que ese rectángulo es la memoria RAM de la máquina, donde hay lugares a donde Processing sabe cómo ir a buscar un dato concreto, el dato que se llama de alguna manera en particular. Entonces podemos pensar que esa memoria es una especie de cajonera. La metáfora es bastante superficial, así que si se ponen a analizarla muy a fondo, van a encontrar huecos, pero vamos a suponer que yo tengo la memoria como una cajonera donde puedo definir cómo se llama el cajón para poder ir a buscar lo que hay adentro de ese cajón y puedo decir qué es lo que hay adentro. Entonces, si yo quiero que los círculos sean todos del mismo diámetro, yo podría decir que hay un cajón que se va a llamar diámetro, donde va a estar el valor que quiero que cada vez que tenga que dibujar un círculo utilice Processing, ¿sí? Para hacer eso necesitamos dar tres pasos al escribir un programa. Vamos a sacar esto de acá y vamos a escribir los tres pasos que hay que dar para poder utilizar esta idea de variable. Vamos a poner así. El primer paso es decirle a Processing, yo quiero que haya un cajoncito que se llame, por ejemplo, diámetro. Es decir, decirle que hay una variable. Eso, en términos de la programación, se llama declarar la variable. El segundo paso es decirle a Processing, bueno, la primera vez que la vayas a usar, el valor es tal. Por ejemplo, el valor es 80. Entonces, eso es dar un valor inicial. O inicializar. Y el tercer paso es usar la variable, usar el valor que tiene la variable para hacer las funciones que yo necesite. ¿Cómo se hace la declaración? Para hacer la declaración necesito decirle a Processing cómo se va a llamar la variable que estoy creando. En este caso se puede llamar diámetro. Los nombres pueden ser variables. Lo importante de los nombres es que sean, obviamente no muy largos, porque si no son muy engorrosos de escribir, pero
que no sean nombres que no se entienda qué significa. La idea es que al leer el nombre simplemente uno sepa de qué valor está hablando. Si yo empiezo a poner variable como nombre B1, B2, B3, B4, no me acuerdo qué era B1, si era el diámetro, si era la altura. Entonces le doy el nombre y el segundo elemento que tengo que indicarle es cuál es el tipo de dato que va a haber adentro del cajón. Los tipos de datos que nos interesan en términos de processing pueden ser, por ejemplo, números enteros. Si yo digo que adentro voy a tener un 60 o voy a tener un 70 o un 82 o lo que sea. Esos son números enteros. En processing son integer que se indican con la palabra int. O puedo tener números con decimales. 22.385. Estos son números que se indican con float, ¿sí? De punto flotante. Hay otros tipos de datos, como datos relacionados con las letras, un dato que sea el tipo carácter. Vamos a ver un poco más adelante que el color es un tipo de dato, que una imagen puede ser un tipo de dato, etc. Por ahora nos quedamos con enteros y flotantes, que son dos tipos de números, los números que no tienen decimales y los números que tienen decimales. Entonces, si yo quiero que el diámetro sea un número entero, le voy a decir a processing int espacio, el nombre de la variable que acá es diámetro, y todas las líneas de processing terminan siempre en punto y coma. El segundo paso entonces es dar un valor inicial. Para dar un valor inicial lo que tengo que decirle es la variable diámetro, que ya sabe que es porque se la declaré antes, va a tener un valor de, por ejemplo, inicial de 80. ¿Cómo le digo que la variable tiene un valor de 80? Con el signo igual. Yo digo que esto va a ser igual a esto. Es decir, que estoy asignándole este valor a esta variable. Y termino con la línea con punto y coma. Y después en algún lugar la tendré que usar. Por ejemplo, cuando escriba círculo con coordenadas 200, 100, en lugar de utilizar el valor del diámetro, le digo, anda a buscar al cajón que se llama diámetro y trae el valor y ponelo acá adentro y usalo. ¿Está? Entonces, esos son los tres pasos para utilizar variables. Vamos a ver cómo lo implementamos en nuestro código. Entonces dijimos, el primer paso es declarar la variable. Entonces yo escribo int diámetro, punto y coma. Ahí apareció una frase sobre naranja acá abajo y la variable quedó subrayada de naranja también. Dice, el valor de la variable local diámetro no se utiliza. Bueno, lo que está haciendo processing no es marcarme un error de algo que no va a funcionar, sino dándome una advertencia diciéndome, che, declaraste una variable y en realidad no la estás usando en ningún lugar en el código. ¿Estás seguro que necesitas esa variable? Es un error de buena práctica, digamos. No está bien andar declarando variables de gusto. Se supone que si la declaramos las vamos a usar. Entonces, en algún lugar, después de haberla declarado, le voy a dar el valor inicial. Tiene que ser obviamente antes de que la vaya a utilizar. Entonces yo digo que diámetro va a tener como valor, dijimos 80. Punto y coma, termino la línea. Bueno, de vuelta tengo la variable asignada a este valor inicial. Sigue estando pintado de naranja subrayado de naranja porque no la estoy utilizando. El valor no lo estoy llamando en ningún lugar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, acá, donde tengo las tres líneas de código que dibujan los círculos, en lugar de utilizar el valor 80, lo que utilizo es la variable. Le digo a processing, anda a buscar lo que tenés adentro de la variable diámetro. Y eso es lo mismo para los tres, con lo cual yo me aseguro que los tres círculos van a ser dibujados siempre del mismo diámetro. Si yo ejecuto eso, ahora los tres círculos están de 80. Si yo quiero que en lugar de 80 sean de 40, lo que hago es solo cambiar el valor en la variable diámetro y eso automáticamente
hace que los círculos se dibujen más chicos. Entonces, lo que hemos hecho aquí es utilizar la idea de variable para indicar el diámetro, una de las propiedades de los círculos, y asegurarnos que siempre se dibujan del mismo diámetro los tres y no tengo que estar modificando tres veces en tres lugares diferentes o en tantos lugares como círculos haya ese valor. Simplemente modificando el valor de la variable alcanza. ¿Mm? Bien, vamos a hacer ahora una variante más de el uso de variables. Para eso me voy a concentrar solamente en el primer círculo. Así que lo que voy a hacer es comentar estas dos líneas. Y ahora se dibuja solamente el primer círculo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno, lo que yo quiero es que este círculo siempre, no importa cuánto mida la ventana, siempre esté en el eje central de la ventana. Si yo modifico el tamaño de la ventana y digo que en lugar de 400 de ancho pasa a ser 500, como está hecho el código hasta acá, se me fue del medio. Entonces lo que tendría que hacer es venir acá y decirle, no, ya no es 200, es 250 en X para que quede en el medio. No, pero ¿sabes qué? No es de 500, es de 600. Otra vez afuera, bueno, no, entonces no es 250, es 300. Y así, cada vez que yo cambie el ancho de la pantalla, tengo que asegurarme que todos los lugares donde yo quería que es el círculo quedara en el medio, la coordenada se ubique bien. Bueno, ¿qué puedo hacer? Y puedo decir entonces que la posición en X de este círculo, vamos a suponer que podemos tener una variable que se llama pos_x, que va a ser de tipo flotante. La posición en X va a tener como valor siempre la mitad del ancho de la pantalla. Entonces yo podría decir que posición en X es igual a algo que me indique la mitad del ancho y para que sea la mitad dividido 2. ¿Sí? Bueno, Processing sabe, tiene una variable que no hace falta declarársela, no hace falta decírsela porque la conoce de manera automática, que es el ancho de la pantalla. Processing sabe que adentro del cajón que se llama width está el ancho de la pantalla. Entonces, si yo hago esto, le estoy diciendo, declaro una variable x y le doy a esa variable como valor inicial el resultado de hacer esta cuenta, dividir el ancho por 2. ¿Eso qué significa? Que si yo le doy al círculo como valor de x el valor que tenga esta variable, lo que va a significar es que el círculo siempre va a quedar ubicado en el centro de la pantalla. Vamos a hacer la prueba. Entonces yo tengo pos_x en x y no lo cambio, sigue estando a 100 del borde superior. El diámetro ya habíamos visto que lo teníamos asignado con la variable diámetro. Y entonces ahora ejecuto y el círculo quedó en el medio. Si yo cambio esto y digo que en lugar de 600 es 485, lo que va a hacer Processing para dibujar el círculo es venir a buscar qué valor tiene pos_x. ¿Y qué valor tiene pos_x? El ancho de la pantalla, no importa cuánto haya yo puesto, el ancho que sea, que siempre es fijo, en el caso de los programas que estamos haciendo, no se modifica el ancho de la pantalla durante la ejecución. Entonces, el ancho de la pantalla dividido 2. ¿Eso qué significa? Que los círculos, este círculo siempre va a quedar a 100 unidades en coordenada y, pero a la mitad de la pantalla en coordenadas de x. Es decir, si la pantalla mide 600 va a quedar en 300, si mide 200 va a quedar en 100, siempre va a quedar en la mitad. ¿Por qué? Porque está definido que el valor de esa variable es el ancho de la pantalla dividido 2. Y acá estamos viendo una cosa más que es importante.
Nosotros vimos que podemos declarar variables, que podemos asignarle valores, que las podemos usar, y lo que estamos viendo acá es que con las variables también podemos hacer cuentas. En este caso, las variables tienen asignado como tipo de dato números, y con los números se pueden hacer cuentas como sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces, esta cuenta que está acá, esta barra es un dividir, lo que está indicando es que el valor que va a tener posición en X es el resultado de hacer la división del ancho de la pantalla, que es una variable, dividido 2. ¿Tá? Bueno, así como podemos dividir, así también podemos restar. Yo podría decir que el ancho, la posición en X no es el ancho dividido 2, que es siempre a 200 unidades del borde, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver en el siguiente video una vuelta de rosca más sobre esto para poder ubicar a los otros círculos también centrados respecto de este primer círculo. Por acá, por ahora lo dejamos acá este video.